Hey, bienvenidos. Soy Agustín Medina y este soy yo creando y escalando un negocio hasta $1 millón y compartiéndolo todo en público a diario. En estos Daily Updates empezamos compartiendo métricas del negocio en público nuevamente. Después pasamos a responder a vuestras dudas. Todas las que dejéis en estos comentarios las vamos a responder a diario y en directo. Todo, absolutamente todo lo que dejéis. Y por último vamos a pasar a hacer algo de estrategias, brainstorming y diferentes tácticas que yo mismo estoy aplicando actualmente para mi crecimiento. Así que vamos directamente con las métricas de crecimiento. Como sabéis, siempre empezamos con el crecimiento de suscriptores en el canal principal, donde ayer estábamos en 86.100 suscriptores y en el día de hoy estamos en 86.189. Es decir, hemos tenido un incremento de 89 suscriptores, cosa que está bastante bien, se acerca a esos 100 que estamos persiguiendo como objetivo, como KPI. Por cierto, ayer subimos un vídeo muy interesante en el canal principal, por si queréis echarle un vistazo. El 90% que debéis de saber acerca de N8N para dominarlo lo suficiente como para empezar a ofrecer vuestros servicios. En el canal secundario estamos en 655 suscriptores de los 641 que estábamos en el día de ayer. Eso es un incremento de 14, si no me equivoco. Está bastante bien. Es en torno a un 10% el crecimiento del canal secundario con respecto al canal principal, 10-20%. En cuanto a foco, hoy estoy en un 3. Bueno, en realidad no, estoy en un 2, diría. Estoy en un 2 de foco, sí. Sobre 5, recordad que es, ¿vale? En cuanto a motivación, estoy en un 3. No considero que esté mal de motivación. Si me veis con esta camiseta, de hecho es porque vengo justo de entrenar calistenia. Estoy, como sabéis, preparándome para una media maratón, justo en un mes aproximadamente. Y bueno, estoy compaginándolo con algo de entrenamiento de fuerza y quería grabar justamente el vídeo para que lo tuvieseis temprano y es por eso que ni me he duchado. O sea, acabo de entrenar y estoy aquí directamente grabando. Eso ha repercutido positivamente en la motivación porque esta mañana estaba en un 1, ya os lo digo. La calidad del sueño ha sido aceptable subjetivamente, pero en cuanto a percepción de energía y tal, estoy algo peor en cuanto a que seguramente haya sido peor que aceptable, pero vaya. La alimentación está siendo correcta y los entrenamientos lo estamos siguiendo como toca. Estoy viendo que el rendimiento está aumentando, aunque la percepción de media esté bajando. Sí que es cierto que los días de motivación y de foco están aumentando en su consistencia. Inicialmente es normal que me encontrase algo más enfocado y motivado, ya que un proyecto al inicio suele ser mucho más estimulante, ¿no? Es conforme este va avanzando que se va tornando pues, más tedioso, se va perdiendo esa estimulación inicial de la novedad y se acaba convirtiendo en algo monótono que debes de mantener con muchísimo estoicismo y poco más. Así que bueno, vamos a responder las preguntas que dejasteis en el día de ayer. Por cierto, muy interesantes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a diario. Recordad siempre que con un comentario, con cualquier señal que le demos al algoritmo, me apoyáis muchísimo a crear este contenido totalmente gratis y abierto y a diario. Y una de ellas, con la que quiero empezar concretamente, es esta de aquí de Idekel. Un saludo por aquí, Idekel, un enorme abrazo. Y es cuando una agencia de inteligencia artificial y automatización escala a ofrecer servicios SaaS, es decir, Software as a Service. Vamos a responder a esta pregunta porque es una de las formas más apalancadas que tenemos actualmente de escalar nuestra agencia de inteligencia artificial sin ningún tipo de techo en cuanto al límite de facturación. Una palanca, como indica su nombre, es con una cantidad de esfuerzo igual a la que venimos haciendo, poder generar un resultado mucho mayor a el que veníamos esperando con el método anterior. Es decir, la ley de la palanca, ¿vale? Si andame una palanca y podré mover el mundo, podré mover el planeta Tierra. Bien, bajo esta premisa, lo que tenemos que entender es que nosotros, como agencia de inteligencia artificial o como cualquier negocio que se encargue de ofrecer servicios de consultoría, servicios de cualquier tipo, tenemos tres diferenciales que nos pueden hacer destacar en el mercado. Uno sería la innovación, otro sería el precio y otro sería la customización a medida del cliente. Aquí ya podríamos entrar en diferentes variables como serían la velocidad de implementación y muchas otras, pero en esencia estos son los tres pilares. Bien, nosotros cuando creamos una agencia de inteligencia artificial de consultoría, lo que estamos haciendo es diferenciarnos en el pilar de la customización. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa tiene un problema, por ejemplo, pierde 2 horas constantemente a diario por parte de personal altamente cualificado y nosotros con una automatización a medida para su negocio se lo solucionamos
y por lo tanto cobramos en consecuencia. ¿Qué inconveniente y qué ventajas tiene este modelo de negocio? La ventaja que tiene es que siempre, siempre, siempre vas a tener un segmento del mercado para ti, es decir, siempre vas a poder generar ingresos diferenciándote por la customización, ya que es imposible que un mercado se sature si te anichas y haces cosas a medida, ya que no se puede escalar y no entran grandes actores que puedan saturar ese mercado de forma, digamos que, sí, de capitalizarlo al completo. Y otra de las ventajas que tiene es precisamente que puedes cobrar tickets muy altos, ya que la inversión en tiempo, en conocimientos y en personal es mucho más alta. El inconveniente que tiene este es que no es escalable proporcionalmente, digamos que de forma desvinculada de nuestro tiempo y de nuestro personal, digamos, de nuestro capital humano y de tiempo. Entonces, este inconveniente, la única forma que tenemos de sortearlo en este momento es llegando a ciertas paquetizaciones de esas mismas automatizaciones y vendiéndolas a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que la transición de agencia de inteligencia artificial y automatización con soluciones a medidas a software as a service no es tanto una decisión que también, sino una consecuencia natural que se acaba dando cuando llegamos a un límite determinado donde vemos que ya no podemos escalar de forma proporcional a nuestros esfuerzos. Entonces, imagínate que tú has desarrollado todas esas soluciones para esas empresas y te has dado cuenta que esa misma paquetización que tú le has ofrecido a esa empresa y que has validado previamente, la puedes ofrecer a gran cantidad de personas, a gran cantidad de empresas y emprendedores por un precio algo más reducido, ya que no estás vendiendo tanto soporte, customización y atención, y lo puedes vender a gran escala. Por lo tanto, no estás teniendo un margen tan alto como podrían ser en las soluciones customizadas, que pueden ser del 50, 60, 80, estás teniendo un margen del 10, 20, 30. Sin embargo, estás teniendo grandes volúmenes de ventas, lo cual está llevando como consecuencia a que por pura economía de escala ganes muchísimo más dinero y que además no tengas un techo, porque no va a depender nunca de la inversión en tiempo, ni la inversión de desarrollo, ni el capital humano. Va a depender de tu capacidad de llegar a más personas con esta solución, de vender mucho más y, en definitiva, de que más personas adquieran este servicio. Entonces, esto de aquí, lo bueno que tiene como agencia de inteligencia artificial es que a la hora de construir un SaaS, un Software as a Service, como una solución predefinida, es que es extremadamente complejo de validar una idea en el mercado que vaya a tener una demanda real y que llegue a tener ese éxito necesario para que sea un producto exitoso, ¿no? Como agencia de inteligencia artificial, lo bueno que tenemos es que nosotros ya hemos validado esa demanda y además el cliente no es que nos la haya validado, sino que además la ha financiado. El cliente ha pagado el desarrollo de esa idea. Entonces tenemos una idea desarrollada, una idea validada y lo único que tenemos que hacer con esa automatización es paquetizarla, darle un interfaz interactivo, es decir, pasar de una automatización que simplemente era algo que estaba detrás, que era un backend, un esqueleto, y que hacía que ocurriesen cosas en el negocio, a que sea una automatización conectada con una interfaz visible para que los clientes puedan tanto interaccionar con esa automatización como adecuarla a su caso de uso. Es decir, adaptarla a medida para sus necesidades. Esto, de nuevo, te permite escalar de forma ilimitada. Va a depender de la capacidad que tengas tú de llegar a más personas y de la utilidad real percibida de esta solución en el mercado. Siendo esto así, hay que tener en cuenta muchísimas variables, ¿vale? A la hora de lanzarnos al mercado como un SaaS. Y una de ellas, de nuevo, es que aunque hayamos validado esta idea, puede ser que como servicio customizado tenga sentido, pero como software as a service no tenga tantísima demanda. Y es por eso que lo más importante a la hora de lanzarnos al mercado como un SaaS, tengamos en cuenta que la validación siempre va a provenir del mercado. Nunca se va a basar en hipótesis. Nunca jamás. Porque al final el mercado ya lo hemos visto, es el que manda. La hipotetización nos hace tener unas ideas, nos hace tener unas proyecciones, pero esas proyecciones en el 99% de los casos nunca se acaban cumpliendo porque el mercado es la teoría del caos. Es extremadamente multivariable e interpretar todas esas variables
para extraer una conclusión lo suficientemente firme como para tomar una decisión basada en esto es muy, muy baja. De hecho, lo que hacen las personas que se dedican a lanzar SaaS de forma masiva y que tienen éxito es, primero, crean un concepto extremadamente básico que tenga las funcionalidades, digamos que necesarias para poder hacer una demo en vídeo, un MVP, un producto mínimo viable peladísimo. Graban a través de Meta Ads diferentes creativos, diferentes anuncios para ponerlo en Instagram y en otras redes como Facebook. A partir de ahí ven que existe demanda de esa solución y una vez existe esa demanda, entonces empiezan a construirlo y hacen un lanzamiento donde ya tienen eso validado y por lo tanto esa financiación del desarrollo proviene de esos clientes iniciales. ¿Bien? No al revés. Es decir, nunca creamos antes de lanzar al mercado. Primero creamos al mercado, validamos y después lanzamos. Lo bueno que tenemos como automatizadores y como agencias es que ya tenemos ese proceso totalmente bypaseado. Es decir, pasamos de producto a SaaS directamente. Y aquí de nuevo va a depender de la capacidad que tengas tú de hacer marketing y de llegar a más y más clientes. Y de nuevo, lo bueno que tenemos como agencias es que somos un detector de SaaS increíble, porque constantemente estamos viendo a empresas que tienen necesidades y estamos viendo cómo resolverlas. Y una vez tú detectas y validas eso, tienes literalmente, digamos que la piedra filosofal, lo único necesario para tener éxito como un SaaS. Y es lo que la mayoría de personas que se dedican a SaaS no tienen porque no tienen esa brújula, no tienen ese sensor de mercado. Nosotros sí. Bien, nos comenta por aquí el compañero Solra, veo por aquí. Muchísimas gracias por el apoyo, lo primero, y por estar por aquí comentando. Y bueno, he leído tu comentario antes. Básicamente lo que nos dice el compañero es que es un ingeniero de software que se dedica al desarrollo de la programación desde hace 10 años. Controla bastante el tema técnico. Descubrió N8N hace un tiempo. Él es más partidario de dedicarse a entender la tecnología desde los fundamentos y aprender fuertemente toda esa parte técnica, y ahora mismo está dedicado a Udemy antes de lanzarse al mercado, cosa que yo no recomiendo. Sabéis que polarizo muchísimo en cuanto a esto. Y la situación que tiene es que actualmente está trabajando para una empresa desde hace 5 años, donde está bastante establecido y contento, porque tiene una situación cómoda y tiene una familia con mujer y 3 hijos. Tiene poco tiempo y su sueño es que trabajando como empresa, o sea, como developer en su empresa, paralelamente pueda vender automatizaciones como freelancers y si la cosa acaba fluyendo, utilizar ese puente para acabar dedicándose al 100% a este nuevo trabajo como agencia de inteligencia artificial. Bien, tu caso en particular, lo que nos pregunta Solrar básicamente es que, qué opino, qué decisión tomaría yo en este contexto. Y es un caso en particular muy concreto y del cual hay que hacer un análisis muy sensato, ¿no? Porque al final los gurús típicos de 20 años que viven en Dubái o en casa de sus padres te van a decir, deja el trabajo, quema todas las naves, dedícate al 100% para tener éxito, pero al final esos gurús, como yo tampoco, porque tampoco tengo 3 hijos, no saben lo que es que 3 personas dependan de ti, tener que pagar facturas, tener que pagar una hipoteca y toda la presión que supone eso, ¿no? Y de que la nevera esté llena. Entonces, no es realista decir que dejar el trabajo sin utilizar un puente inteligente sea lo más sensato, jamás. Entonces, actualmente lo más importante es que entendamos la situación de la que partimos. Partimos de una situación en la cual tenemos las fortalezas de tener unos grandes conocimientos técnicos, por lo tanto, y muy contrario a lo que me vienes diciendo, te recomiendo que dejes de aprender N8N a través de Udemy. Eres un programador que lleva dedicándose 10 años, probablemente tenga más conocimientos que el 90% de las personas que están ahí fuera en el mercado, probablemente tengas más conocimientos incluso que yo mismo, que llevo dedicándome a esto mucho tiempo y que lo enseño. Entonces, no pierdas el tiempo en aprender de forma pasiva, empieza a prospectar de forma activa durante una cierta cantidad de tiempo en tu día a día, abre una franja, lo que te permita tu familia, lo que te permita tu estilo de vida actualmente, y empieza a prospectar y a buscar clientes. Una vez consigas esos clientes, ya vas a tener una demanda validada y por lo tanto esa demanda validada te va a permitir desarrollar soluciones para clientes en los cuales vas a aprender lo necesario para poder desarrollar esa actividad en concreto adecuada al mercado real y no basándonos en hipótesis.
lo cual es extremadamente valioso, porque en este caso están pagándote básicamente por aprender. Entonces, tu estrategia tampoco tiene que ir enfocada en la adquisición a escala. No te recomiendo tantísimo que busques 10 clientes inicialmente. Te recomiendo que debido a que tienes poco tiempo, consigas un cliente de alto valor, debido a que también tienes muy buenos conocimientos en programación y por lo tanto la capacidad que tendrás de interpretar la lógica de negocio y el desarrollo de las soluciones subyacentes será muy superior a la de cualquier chaval de 20 años que nunca se ha dedicado a este sector. Te recomiendo que consigas un cliente y que cobres un servicio de consultoría de ticket alto, que hagas un servicio a medida de calidad, entendiendo las problemáticas del negocio y solucionándolas de la forma más óptima posible, y que una vez tengas ese caso de éxito con ese cliente, trabajes el upsell y el lifetime value siempre. ¿Por qué? Porque con el upsell, los mantenimientos y trabajando la vida útil del cliente, vas a tener por un lado ingresos recurrentes de $300 al mes en el mantenimiento, por ejemplo, lo cual te va a dar una seguridad muy, muy potente para poder transicionar en caso de que quieras dejar tu trabajo a dedicarte full a este tema. Y por otro lado, como le vas a ofrecer upsells, vas a tener la seguridad de estar trabajando, ofreciendo soluciones para ese cliente, lo cual te va a dar esa continuidad a largo plazo que es lo que necesitas actualmente. Entonces, dado que tu tiempo es reducido, lo mejor es que exprimamos a un cliente de alto valor, en el buen sentido, que expandamos todas las posibilidades dentro de ofrecer un buen servicio, dado que de nuevo tu tiempo es reducido, y que busquemos escalar dentro de esa escalera de valor, siempre. A partir de ahí, conforme vayas acabando esas posibilidades, ya tendrás un caso de éxito, lo cual te permitirá hacer marketing, llegar a muchas más personas, llegar mucho más lejos y conseguir más clientes que te permitirán transicionar de tu trabajo actual a dedicarte al 100% a este modelo de negocio. Y es una transición que puede ser escalonada nuevamente y de hecho yo te recomiendo que sea así. Al final no es necesario que quememos los barcos, sobre todo en estos casos donde hay tantísima presión. Conseguir un cliente, trabajar el caso de éxito, extraer lo máximo posible de ese cliente y después buscar otros clientes que nos permitan transicionar hacia esa libertad financiera, de tiempo y poder ser freelancers que nos dediquemos a esto. Pero mucho cuidado porque al partir de ser un técnico, de ser un programador, probablemente partas del sesgo del perfeccionismo. Y esto es algo que los programadores tenéis muchísimo. Tenéis una lógica muy determinista, ¿vale? En vuestra mente. Esto no es malo, espero que no te lo tomes a mal, pero normalmente los programadores sois extremadamente lógicos en cuanto a la toma de decisiones en el mundo real. Soléis interpretar el mundo conforme se da el código, ¿no? El código sabemos que siempre se ejecuta de una cierta forma y siempre se da un determinado resultado bajo un determinado contexto. Nunca va a ocurrir algo distinto si está correctamente debugueado, ¿no? Lógicamente. Entonces, intenta que ese sesgo de perfeccionismo, ese sesgo de buscar siempre la excelencia, no te paralice, ¿vale? Porque si ahora mismo estás aprendiendo en Udemy y llevas muchos meses aprendiendo, no estás tomando acción. Estás confundiendo la inacción con el avance. Estás confundiendo la perfección y el aprendizaje con el emprender un negocio, ¿vale? Que son cosas muy distintas. ¿Y qué ocurre con esto? Ocurre que mientras nosotros aprendemos, mientras nosotros buscamos la perfección, otra persona ya se ha lanzado al mercado, ha validado 20 ángulos distintos, ha validado 20 ideas distintas, ha aprendido lo justo y necesario para poder solucionar un problema de forma extremadamente eficiente y ya nos ha tomado la delantera. Entonces, ese perfeccionismo de la lógica determinista de programador, de buscar siempre que todo salga perfecto, que de nuevo es bueno, pero en justa medida, limita muchísimo en cuanto a la toma de decisiones como emprendedor y el éxito subyacente. Entonces, siempre la impulsividad positiva como emprendedor es muy, muy saludable, ¿vale? De hecho, hay un estudio muy, muy bueno y es que hay un trend en torno a un 30%. Esto es anecdótico, ¿vale? No es, digamos que no hay evidencia clínica 100%, digamos que empírica, ¿no? En torno al 30% de los emprendedores más exitosos del mundo, de los CEOs más exitosos del mundo, tienen trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención se caracteriza por hiperactividad, se caracteriza por una falta de atención, una falta de regulación tanto emocional como inhibición en cuanto a estímulos
Y por otro lado, una gran actividad que puede ser tanto mental como psicomotora, ¿no? Pero sobre todo, una de las cosas más relevantes de este trastorno es la impulsividad y la búsqueda de novedad, ¿vale? Y esa impulsividad y búsqueda de novedad es lo que hace que tomen decisiones que en muchas ocasiones se considerarían una auténtica locura, una idea de bombero, pero que en el mercado real y en la situación del mundo actual de caos, de no perfección, de no poder prever lo que va a ocurrir dentro de un año, funciona extremadamente bien. Entonces, basándonos en esto, hay que tomar decisiones, ¿vale? No hay que buscar la perfección, porque tú sabes mucho más en N8N y N8N para ti es un juego y sobre todo si vienes de lógica de programación donde seguramente ya has tocado cosas mucho más complicadas. Entonces, si validas fuerte la demanda con esos 2, 3 clientes high ticket, no dejes el trabajo de golpe, tampoco hace falta. Puedes negociar incluso una transición a media jornada, como hice yo, y a partir de ahí pues vas escalonando hasta dedicarte al 100%. Comeback, muchísimas gracias por tu apoyo. Me alegra muchísimo que veas mis vídeos cada día. La verdad que me sorprende muchísimo que hay gente que está por aquí cada día y no falla ni uno de ellos. La verdad que lo agradezco muchísimo. Joselo, mira, te agradezco mucho. Ya conseguí para pagar Workana y Upwork. Ya tengo todo visto y pues es lo mejor y voy a irme unos días de entrenamiento intensivo para buscar trabajo. Tengo una estructura y todo, gracias. Dale duro con eso. José, ya nos compartes por aquí qué tal te va. Matt, Agus, nuevamente, muchas gracias por tu sabiduría y mentoría. Muchas gracias a ti, Matt, por comentar. Tengo una pequeña duda. ¿Vale la pena Make o debería pensar solo en N8N? ¿En qué caso debería usar una y otra? Si ya te estás dedicando a N8N, sigue con N8N y tan siquiera te preguntes acerca de la existencia de Make. Porque vas a caer en el síndrome del objeto brillante, en la duda, en la parálisis por análisis y en todo este tipo de cosas. Entonces, céntrate en N8N, básicamente porque N8N hace exactamente lo mismo que Make, muchas más cosas que Make e incluso mejor, y además es más escalable, más económico, más versátil, más barato. O sea, he dicho económico antes, pero de nuevo más barato porque incluso la versión de pago es más barata. Entonces, céntrate en N8N, ¿vale? No caigas en el ruido. Normalmente, los creadores que actualmente están recomendando Make por encima de N8N no es porque Make sea más sencillo. Make en realidad no es más sencillo. Es exactamente lo mismo, porque si hacemos automatizaciones al nivel de las que se hacen en Make en N8N, sigue siendo lo mismo. O sea, estás manipulando variables en JSON, llevándolas de un nodo a otro y ejecutando instrucciones. Lo único que probablemente esos creadores no se han adaptado lo suficientemente a N8N, han sido perezosos y siguen recomendando Make en determinados casos para no adaptarse. Al final es un interés personal. Hey, me has copiado el saludo universal. Te he copiado el saludo universal. ¿Y eso? Cuéntame. Al lío, ¿por qué se usa tanto Airtable comparado con Google Sheets? Se ve mucho mejor, pero al final solo es un Postgres bonito visualmente. Y si quieres algo más visual, ¿por qué no usar Base Row en vez de Airtable, que es auto-hospedable? ¿Hay algo que no me he dado cuenta? Vale. Sí, o sea, Google Sheets nunca se tiene que utilizar para soluciones profesionales, a menos que estemos hablando de prototipados, conceptos y demostraciones o fases iniciales del desarrollo. Entonces, bueno, o cuando el cliente lo solicite porque su solución en particular requiera del uso de Google Sheets, ¿no? Esto lógicamente. Entonces, Airtable lo que nos permite no es solo que sea una base de datos Postgres bonita y visual, donde tenemos una interfaz, es una base de datos que además se puede interconectar con diferentes funcionalidades dentro del negocio de nuestro cliente y que tiene una altísima versatilidad en cuanto a implementaciones y desarrollos dentro de esta. Porque, por ejemplo, tiene los interfaces, tiene formularios que se pueden conectar, tiene diferentes, digamos que, fronts, ¿vale? Que tú puedes crear incluso a modo de landing page y tiene toda una serie de ventajas y características que permiten que sea altamente versátil, potente y utilizable para la mayoría de aplicaciones en el mercado real. Entonces, Airtable se usa básicamente por consenso, por versatilidad y potencia. ¿Y por qué no utilizar Base Row? Pues puedes utilizar Base Row también. Lo único que no se enseña tantísimo en vídeos, básicamente porque como
se hace de forma, o sea, para que tenga sentido, tiene que ser autohospedable, pues a modo demostrativo suele ser más complicado. Entonces se utiliza Airtable como primer recurso porque es mucho más fácil de mostrar a nivel visual. Agustín, ¿podrías compartir una plantilla de tus métricas para poder calcular las mías con diferentes parámetros? Me vendría muy bien de ayuda. Me refiero al sheet. ¿Te refieres al sheet de actualizaciones diarias? Sí, claro, te lo comparto sin ningún tipo de problema. Agustín, otra pregunta. ¿Preparas el guión o bullets antes de grabar? ¿Qué formato te resulta más rápido? ¿Guión completo o puntos clave? Gracias por el valor de tus vídeos. Pues, Iván, normalmente cuando creo estos daily updates, lo que hago es, me leo muy rápido las preguntas, alguna de ellas, si no, tan siquiera me las leo, solo para ver si hay alguna que me llama especialmente la atención y que se merezca especial énfasis desde un inicio. Si veo que tengo alguna laguna de conocimiento en cuanto al desarrollo de esa idea o esa respuesta, hago una pequeña investigación para acabar de atar esos puntos o esos hilos. Y en caso de que tenga que utilizar un recurso externo, como mucho, me pongo 4 bullets por aquí apuntados o lo que sea, y de esa manera poder recurrir a ellos para no dejarme ningún punto. Pero normalmente el 99% de los daily updates lo hago sin ningún tipo de guión, sin ningún tipo de preparación previa ni nada. O sea, yo llego aquí, enciendo la cámara, enciendo los 2 focos y a grabar. En el canal principal sí que utilizo bullets. Esto hace que pierda naturalidad, sobre todo si utilizas no bullets sino teleprompters, leer punto a punto, pero que por otro lado gana consistencia y ganas en cuanto a la capacidad de que el mensaje cale tanto en cuanto a marketing como en cuanto al impacto, ¿no? en la persona que está viendo tus contenidos. Sin embargo, estoy viendo que este formato funciona mucho mejor precisamente porque es muy anti todo. Es algo extremadamente novedoso, intuitivo y que la gente no está acostumbrada a ello, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a asociar esa percepción de calidad o de valor a formatos altamente producidos, pero los formatos altamente producidos tienen la característica de que no generan conexión, de que tú no sabes nada acerca de esa persona. Cualquier persona es extremadamente buena y una autoridad brillante con un guión muy estructurado, pero muy pocas personas realmente son referentes en cuanto no tienen nada delante, ¿no? De lo que puedan tirar. Y me preguntas por aquí qué errores de ego te hacen perder dinero en un emprendimiento. Por ejemplo, discutir, sobreexplicar o prometer de más. Vale, este es buen punto, me gusta. De hecho, me gustaría incluso dedicar un vídeo directamente a esto. Pero yo diría que los errores de ego que más me han hecho perder dinero sería prometer de más. Pero esto no creo que se deba... Bueno, sí, es una cuestión de ego, pero no una cuestión de ego narcisista en cuanto a realzar sino más bien en cuanto a la inseguridad, ¿no? La mayoría de emprendedores tenemos algo de disforia de sensibilidad al rechazo, es decir, interpretamos el rechazo de forma magnificada, sobre todo cuando recibimos algún tipo de comentario negativo por parte de un cliente, alguna queja y todo este tipo de cosas, lo tomamos excesivamente personal. Entonces, diría que esta disforia de sensibilidad al rechazo hace que tomes malas decisiones sobreprometiendo y dando más valor del que realmente deberías dar en un inicio. Porque no te valoras lo suficiente y como no te valoras lo suficiente, crees que la gente te valora en consecuencia a tu percepción. Pero si tu percepción ya está errada, hay un problema de autoimagen, ¿vale? Hay un desfase entre el punto A, que es tu percepción, y la realidad. Entonces, esto es muy importante acotarlo, trabajar la autoestima y entender tu valor real y el valor que estás aportando al mercado. Este es un punto que te hace perder mucho dinero, ¿vale? Tener una baja autoestima y tener disforia de sensibilidad al rechazo, querer complacer a todo el mundo, la excesiva complacencia. Eso es algo de lo que yo peco, ¿vale? Soy a veces muy complaciente, pero no en el mal sentido de querer agradar, ¿no? Sino en el sentido de pensar, joder, esta persona me está pagando, esta persona está invirtiendo en mí, está confiando en mí, no puedo fallarle, ¿no? No sé, me genera muchísimo peso eso. Pero a veces hay que marcar límites, hay que establecer líneas muy, muy firmes de hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Otra trampa del ego para emprender y para llegar a grandes cotas de facturación
sería el hecho de delegar, ¿vale? Existen dos malos delegadores. Uno sería mi caso, que no delego por autosuficiencia excesiva, debido a que mi camino ha sido ciertamente difícil, mi camino vital y mi camino como emprendedor, y eso me ha dado un nivel de autosuficiencia muy, muy alto que en ocasiones juega a mi favor, pero en muchas otras juega en mi contra, ¿vale? Y me hace pensar que los demás no van a hacer las cosas como yo, que no se lo van a tomar con mi nivel de perfeccionismo y que ya puedo hacerlo todo yo, que no necesito ayuda de nadie. Y después estaría el segundo tipo de emprendedor en cuanto a dificultad para delegar, que básicamente son personas que se les dificulta muchísimo delegar porque tienen un ego increíblemente grande y se piensan que tienen que acapararlo todo porque ellos son los mejores y los demás no tienen ni idea. ¿Qué más puntos? Hay muchos puntos en realidad, ¿vale? Del ego. O sea, el ego al final es lo que más te va a hacer perder dinero como emprendedor. Hay muchísimos puntos. Discutir también, querer llevar la razón, extremadamente nocivo. Ampi, pues mira, justamente antes estábamos comentando esto. Pues para tener una interfaz gráfica y transicionar de automatización a SaaS, puedes utilizar muchísimas herramientas. Yo lo que te recomiendo es que si no tienes muchos conocimientos de programación, utilices herramientas tales como Replit, Lovable, Bolt incluso, pero sobre todo Replit he visto que tiene una muy buena relación entre conocimientos técnicos necesarios y resultado ofrecido. Muchísimas gracias por aquí, Juan Diego. Un enorme placer. Muchas gracias por comentar. La verdad que ayuda muchísimo. Andoni, muchísimas gracias a ti nuevamente. Agustín, muchas gracias de nuevo por tu respuesta anterior. Mi nombre es Nicolás, soy de Colombia y tengo 3 preguntas. Muchas gracias a ti, Nicolás. Cuando hago los emails personalizados para prospectar a mis clientes en el nicho que elegí, ¿qué estructura debe llevar ese email y si debe ser directo a la solución o algo más sutil? ¿Es mejor presentarme como representante de una agencia, como agencia sí o como independiente? Al momento de lograr una cita con ese posible cliente, ¿debo hacer una demo? Nito, hay un vídeo, un Daily Updates, donde extiendo este tema en profundidad y que te puede ser de gran utilidad. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuál de estos eran, ¿vale? Pero es un vídeo donde precisamente enseño absolutamente todo acerca del call email, ¿vale? Tengo pensado sacar un Daily Updates donde solo lo dediquemos a esto, tanto a nivel de lo que tenemos que hacer en cuanto a marketing, cómo debemos presentarnos, cómo llegar a esa cita con el cliente, ¿vale? Y ofrecerlo como un paquete ya, ¿no? Como un vídeo puramente. Mindful, muchísimas gracias por comentar nuevamente. La verdad que valoro muchísimo tu apoyo. Vale. Si te parece, Mindful, esta pregunta me la guardo y la dejamos para el siguiente daily, ¿vale? Porque veo que va a necesitar bastante desarrollo y ahora ya me tengo que ir a la 1:30 y no tengo mucho tiempo para poder dedicarte a responderla, ¿vale? Entonces la comento yo mismo en el siguiente daily y te respondo como Dios manda. Si por lo que sea me olvido, te agradecería muchísimo que me lo pusieras tú también, porfa. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias por la respuesta, Agustín. Te preguntaba sobre todo porque no le vendí una oferta en específico, me explico, automatizando todo lo que me va pidiendo y se me está complicando la tarea de encontrar realmente una oferta única en la que especializarme para crear mi agencia. Vale. Si actualmente ya estás ofreciendo servicios de consultoría, David, y estás viendo que el cliente te va pidiendo diferentes funcionalidades de automatización para su empresa a medida, lo que puedes hacer es, dado que ya tienes esa experiencia en el mercado, paquetizar una de esas soluciones en formato de oferta y ofrecerlas a otras empresas similares que tengan esas mismas características y a las cuales le pueda ayudar que tú les ofrezcas esa misma solución. Entonces, tienes la ventaja de que ya has validado una oferta. Ya has validado una oferta, lo que te permite poder ofrecerla sabiendo que ya está validada. Entonces, yo no me volvería loco, simplemente lo que haría es aquello que hayas validado gracias
a esas automatizaciones que te van pidiendo, las ofrezcas a gran escala. No, te quería responder, pero es que es bastante larga y no te voy a dar, no te voy a dar la atención que mereces, Mindful. En el siguiente daily te respondo bien. Muchas gracias por aquí, Claudio. Un enorme abrazo, como siempre. Y bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Espero no haberme dejado ninguno. Si veis que me dejo alguno de los comentarios, espero que lo entendáis. Son muchísimos. Simplemente insistid, dejadlo en el siguiente daily y me encargaré de responderlo, ¿vale? Pensad que tengo tantos que llega un momento que no podré responderlos a todos, así que aprovechar de momento en medida de lo posible para dejar la mayor cantidad posible hasta que esto se sature, ¿no? Porque cada vez hay más y más comentarios y cada vez se me dificulta más responder a todos y cada uno de ellos. Y nada, muchísimas gracias nuevamente un día más. Recordad que con un pequeño gesto para el algoritmo, ya sea comentando, dándole like, poniendo la campanita, guardando el vídeo, lo que sea, me ayudáis enormemente, ayudáis a que esto siga día tras día, ayudáis a que cumplamos esta locura, ¿no? De subir un vídeo al día, al menos durante los 5 días de la semana, 6 si puede ser. ¿Y qué ocurriría si hacemos esto durante un año, ¿no? Tengo pendiente compartiros las métricas de crecimiento de la comunidad, cómo ha crecido la facturación gracias a estos daily updates. Es algo a lo que le vamos a dedicar un vídeo al completo. Y de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo daily. Un enorme abrazo, cuidaos muchísimos y hasta la próxima. Chao.